Gracia y paz. Quiero invitarlos, por favor, para que vayamos a la página número 32 de la cartilla. Los que tenemos la cartilla, vayamos por favor a la página número 32 de la cartilla Ministros Competentes de un Nuevo Pacto. Si no tenemos la cartilla, igual, por favor, tengamos nuestro cuaderno, la Biblia, y nuestro cuaderno para que tomemos notas, para que las apuntemos, por favor, y continuamos con el estudio de esta oportunidad, que es el estudio número 40 de Ministros Competentes de un Nuevo Pacto. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar, por responder al llamado que hacemos siempre para que nos reunamos los días miércoles y estar siempre dispuestos también para la palabra. Tiempos cruciales, tiempos importantes para el mundo, para la iglesia, y tiempos también importantes para cada uno de nosotros. Importantes porque estamos comenzando todavía un año nuevo, tenemos frente a nosotros todavía retos para este año, tenemos propósitos, y bueno, hemos estado confesando, declarando y creyendo que es un año de expansión, es un año de bendición, de materialización de la bendición que se ha estado confesando y creyendo y declarando en los años anteriores, pues que este tiempo, todo este año vamos a ver esa manifestación, ese favor de Dios. Hemos estado preparando la mente, hemos estado preparando el corazón, hemos estado alineándonos con la palabra, aprendiendo a confesar lo que Dios dice en su palabra, creyéndolo, y en la medida que hemos creído, que lo hemos confesado, se nos ha ido materializando y estamos alineados ahí para esa manifestación de poder o de favor o de gracia, como lo dice la palabra de Dios. Dios nos ha anunciado cosas nuevas y cosas buenas, y así lo ha hecho el Señor. Quiero entonces retomar con ustedes, estamos estudiando el orden cronológico de las cartas del apóstol San Pablo. Voy a leerles rápidamente el orden cronológico, ustedes lo tienen anotado la mayoría, y los que no, igual si no alcanza a anotarlo ahora, cuando escuche nuevamente la enseñanza, cuando se la enviemos, usted podrá nuevamente detenerse allí, tomar nota, o incluso ponerlas en el orden correcto en la parte de atrás de la Biblia, donde tiene las páginas en blanco. Usted puede anotar el orden cronológico o el orden en que fueron escritas las cartas del apóstol Pablo, y de esa manera darse la oportunidad de leerlas, pero en el orden en que fueron apareciendo. No como están en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no están en el orden en que fueron escritas, sino que aparecen en otro orden. Pero es muy importante cuando las leemos en el orden en que fueron escritas, porque también vamos mirando la madurez y la profundidad del apóstol Pablo al irle enseñando a la iglesia las verdades espirituales. Así que rápidamente les voy a recordar que tenemos la primera y segunda de Tesalonicenses. La primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia del Nuevo Testamento, y que también está escrita para nosotros, es la carta de primera de Tesalonicenses, aproximadamente en el año 50, y segunda de Tesalonicenses en el año 51. Recordemos que el nombre de la carta indica la iglesia a la que estaba dirigida la carta, o la localidad donde estaba la iglesia, en este caso la iglesia de Tesalónica. Y como escribieron dos cartas, entonces primera carta y segunda carta a los tesalonicenses. Luego viene primera y segunda de Corintios en el año 54. Primera y segunda de Corintios en el año 54. Luego viene la carta a los romanos. Ahora, en la Biblia aparece primero, en los libros del Nuevo Testamento aparece primero Romanos, pero recordemos que Romanos es el quinto libro que se escribió. Entonces, muy interesante eso, ¿no? Romanos en el año 56 aproximadamente. Romanos en el año 56.
La carta a los Gálatas, año 56 también. La carta a los Efesios, en el año 60. Año 60. Luego sigue Colosenses, también, año 60. Filipenses, año 61. Y viene allí la primera carta también para recordar lo que ya estudiamos, que es la primera carta de Timoteo en el año 61 también. Después tenemos la carta a Tito. La carta a Tito fue escrita en el año 62 aproximadamente. Después tenemos la carta de segunda de Timoteo, escrita en el año 64. Segunda de Timoteo, año 64. Y aparece también la carta a los Hebreos, que recordemos nosotros que la carta a los Hebreos se le atribuye a Pablo, a Apolos o a Lucas. Uno de los tres escribió la carta a los Hebreos. En el estudio no estamos diciendo necesariamente que Pablo la escribió, pero sí que apareció entre los años 66 al año 70. Lo que sí sabemos es que la carta a los Hebreos fue escrita cuando aún el templo estaba funcionando o en pie. Y recordemos que en el año 70 el templo fue destruido. Entonces, entre el año 66 al año 70 se escribió la carta a los Hebreos. Bueno, ya ahí hemos dado los datos de los años en que fueron escritas las cartas, el orden. Así que si usted quiere leer la primera carta del apóstol Pablo, lo que debe hacer es leer Primera de Tesalonicenses, que es la primera carta que el apóstol Pablo escribe después de su conversión. También sabemos que las cartas del apóstol Pablo están escritas y están dirigidas a la iglesia, es decir, a la iglesia gentil. ¿Sí? Recordemos que hay un evangelio y dos apostolados. Cabeza de Pedro está el apostolado a la iglesia judaizante o a los judíos cristianos, y en cabeza de Pablo está el apostolado de los gentiles. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2. Y la salutación de Pablo en cada una de las cartas al principio siempre es a la iglesia de Dios. Entonces es importante tener en cuenta también esto. Recordemos también datos importantes que nos van a ir ayudando en el estudio de la palabra del Señor y nos van a ayudar también como a edificarnos y a estar más ahí en la palabra, cimentados, a no dejarnos mover fácilmente de la manera de pensar que la Biblia nos va enseñando y que la Biblia nos va explicando cada día mucho más. La primera carta que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, o el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe, es el libro de Santiago. Es en el año 44 al año 46. Es la primera carta que se escribe, es la carta de Santiago. La primera que aparece en el orden cronológico, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, el orden cronológico. ¿Por qué? Porque recordemos, por favor, que cuando usted lee la Biblia, la carta de Santiago, usted la encuentra, pero la encuentra después de la carta a los Hebreos. Allá, usted pasa por la carta de Hebreos, la estudia, aprende sobre la gracia, aprende sobre el nuevo pacto, aprende sobre el evangelio eterno, y luego llega a la carta de Santiago y se encuentra que Santiago enseña algunas cosas que no concuerdan o cuadran con la carta a los Hebreos. Pero recordemos esto, Santiago no escribe a la iglesia gentil, Santiago está escribiendo a los judíos que se hayan convertido al cristianismo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso cuando leemos. ¿Cómo sabemos nosotros esa información que estamos dando? ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, lo sabemos por la misma carta. Yo le invito para que cuando usted escuche nuevamente la enseñanza, porque sé que lo hace, usted se tome el tiempo de pausar en ese momento la enseñanza cuando la esté escuchando nuevamente, y una vez que se tome ese tiempo de escuchar nuevamente la enseñanza, mire usted que la carta de Santiago, cuando usted comienza a leerla, al principio dice: Santiago a las 12 tribus en la dispersión, salud. Entonces,
era el saludo tradicional de ellos, salud, es el saludo tradicional. Y, nuevamente, muy importante tener en cuenta allí, entonces Santiago está escribiendo, Santiago está escribiendo es a la iglesia cristiana, pero que viene del judaísmo, no a la iglesia gentil, que es como escribe nuestro amado hermano Pablo. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta allí. También tenemos las dos cartas que escribió el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Él escribió 3, pero las 2 primeras están dirigidas prácticamente a los judíos cristianos. Ya en la tercera de Pedro es donde él ha alcanzado ese estado de gracia y ya al final de su vida, y entonces es donde el mismo apóstol Pedro le aconseja a la iglesia judío-cristiana que sería muy importante que le presten atención a los escritos del hermano Pablo y que no permitan que la gente que no tiene doctrina tome los escritos del hermano Pablo y los distorsione, sino que al igual que las escrituras hay que hacerle una buena interpretación a las cartas del hermano o del apóstol Pablo. El consejo apostólico de Pedro a la iglesia gentil y a los judíos es: crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esa forma de hablar de Pedro se consigue ya en la tercera carta, que es cuando ya Pedro al final de su ministerio, de tanto contacto con Pablo, pues Pablo le presenta a Cristo también y él abraza la gracia, cumpliendo la profecía de Juan capítulo 21, donde Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ahora en el momento en que le dijo, te vistes como quieres y vas a donde quieres, pero vendrá un tiempo en que otro te llevará a donde no quieres y te vestirá. Estaba hablando del apóstol Pablo, que iba a ayudar al apóstol Pedro a pasar en la transición del antiguo al nuevo pacto, de la antigua alianza a la nueva alianza, de la ley al evangelio eterno y de Jesús a Jesucristo resucitado. También tenemos nosotros en el Nuevo Testamento 3 cartas de las 10 que escribió el apóstol Juan. Eso para algunas personas también es algo que es nuevo. Uno dice 3 de las 10 cartas. Recordemos que las 3 se encuentran en primera, segunda y tercera de Juan, y las otras 7 cartas están en un libro que la iglesia conoce como el libro de Apocalipsis y en inglés como Revelaciones. Las 7 iglesias son 7 cartas que el apóstol Juan escribe. Entonces, en total, Juan tiene en el Nuevo Testamento 10 cartas. El apóstol Pablo tiene 13 cartas. Y así sucesivamente. Pedro tiene 3, Juan tiene 10, Pablo tiene 13. Si le añadimos la de Hebreos, tendría 14. Santiago tiene 1. Y, bueno, no recuerdo en este momento algún otro de los... Judas tiene también una sola carta o un solo escrito. Bueno, vamos a mirar algo importante en las cartas de Juan. Vamos a tomar nota, por favor, allí, que es bien importante, o que lo guardemos en la mente o en el corazón para que no caigamos, ¿sí? Alguien me decía esta tarde algo en una reunión, en una casa, entre creyentes, estaban hablando del calor que se experimenta en estos días. Entonces, uno de los bendecidos que estaba allí me dijo a mí, o dijo en la reunión, y luego pidió pues mi afirmación, es que está escrito, en el final de los tiempos, hasta 7 veces más calentará el sol. Entonces me miró y me dijo, ¿cierto, pastor? Entonces yo le dije, es cierto que está escrito. No puedo decirle que ese sea el cumplimiento para este tiempo, pero sí es cierto que está escrito, porque es muy importante tener en cuenta eso, de no entrar uno a hacer una interpretación del texto bíblico porque el calor está fuerte, porque han existido antes y seguramente después de nosotros vendrán tiempos también de sol, de calor, y en cada ocasión no se puede decir que es que ya es el último tiempo. El último tiempo, bíblicamente hablando, fue la entrada al mundo de Jesús de Nazaret. Ahí fue el último tiempo, porque era el final de la profecía que venía desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el mismo Dios dijo, el hijo de la mujer le pondrá el pie en la cabeza a la serpiente. Ahí comenzó la profecía de la redención del ser humano y termina con Jesús. Por eso desde Jesús es los últimos tiempos. Sin embargo,
nosotros, al ser religiosos, tendemos a pensar que cuando hay acontecimientos como temblores, terremotos, hambre, guerras o calor, o incluso invierno, entonces la gente tiende a decir es que estamos en el último tiempo, pero no necesariamente esa es la interpretación correcta. Entonces, muy importante que nosotros alineemos nuestro pensamiento a lo que dice la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, si decimos que el calor hace parte del último tiempo, entonces, ¿qué irán los de Noruega en este momento, los de Michigan, los de Canadá y otros países donde están a menos 40 grados y menos a 10 grados y menos a 20 grados? Entonces, ¿de dónde van a sacar? Es que este es el último tiempo porque está congelando el mundo. No, hay que interpretar bien la palabra de Dios. Entonces, para ustedes que han sido de nuevo, como para mí, el último tiempo no es ahora el año 2024. El último tiempo en la profecía bíblica se manifestó con el nacimiento de Jesús, con la muerte de Jesús y con la resurrección de Jesucristo. Ese es el último tiempo. Entonces hay que tener bien en cuenta eso y no entrar en esa loca carrera de desesperación que tiene el mundo de aplicar las profecías bíblicas porque está haciendo calor en este momento. Bueno, de Juan, ¿qué vamos a decir de Juan? Anoten por favor, esto es muy bonito. Las cartas de Juan se escribieron entre los años 64 y 68. Estamos en el año 2024. Se escribieron entre los años 64 al año 68. Y en las cartas de Juan se habla y se escribe de, oiga esto, de el anticristo. El anticristo. Ustedes lo han leído cuando lee segunda de Juan. Usted ahí dice, es que el anticristo ya ha sido suelto. Pero hay quien hasta el momento lo detiene, pero ese que lo detiene será quitado y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de condenación. Entonces siempre pues se le dice a la gente que es porque el Espíritu Santo está, que el anticristo no se ha manifestado. Bueno, toda esa enseñanza bíblica que se ha dado, pero tengan en cuenta esto que les voy a dar. Si a usted le parece que es la primera vez que lo escucha o se escandaliza por esto, entonces yo le pediría que investigue o que vaya al canal de YouTube, busque las enseñanzas del pastor Soto de años atrás, donde dice el anticristo o quién es el anticristo, y entonces usted encontrará allí información bíblica e histórica que le dirá y le mostrará quién es o quiénes fueron los anticristo y quién en este momento sigue siendo anticristo también. Entonces recordemos que en esas cartas del apóstol Juan, entre los años 64 y 68, fueron los años en los que vivieron estos tres anticristos o estos emperadores que fueron Nerón, Domiciano y Vespasiano. De Nerón, cuando usted busca el nombre completo de Nerón, usted va a encontrar que en la gramática hebrea, por el valor de las letras, el nombre de Nerón da 666. Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, si usted ahorita es la primera vez que lo escucha, entonces busque las enseñanzas anteriores del pastor Soto de hace unos 4 o 5 años atrás, busque el tema del anticristo, escúchelo e investigue por aparte. El nombre completo de Nerón, en el valor de sus letras, en el valor numérico de cada letra, da como resultado 666. A través de la historia, varias personas, varios hombres importantes, hombres y mujeres de poder, la suma de sus nombres ha dado 666. Incluso no estamos exentos que de pronto la suma de los valores numéricos de cualquiera de nosotros llegase a dar 666. Pero nosotros sabemos que el Apocalipsis lo que dice es que en ese número hay sabiduría. Oído, sabiduría. Entonces, no es un número como para que uno diga, ¡qué miedo el 666! Recuerde que en China, en Corea y en algunos lugares, algunos creyentes se cambiaron de casas porque la nomenclatura les daba el 666. Y algunas personas que la placa del carro les daba 666 también salieron de los vehículos porque no querían tener el número de la bestia en los carros y en las casas o en los números telefónicos. Bueno, así funciona la religión basada en el temor, basada en la ignorancia,
y basada en el miedo. Pero recuerde esto, el 666 es el número del hombre porque el hombre fue creado o traído a existencia en el día número 6, 666. Bueno, entonces ahí tenemos tres anticristos que fueron Nerón, Domiciano y Vespasiano, unos emperadores romanos terribles ellos. Creo que uno de los más terribles fue Nerón, y la iglesia los conocía como los anticristos. También conocemos dos bestias en las cartas de Juan, dos bestias. Esta sí le pido que si usted es creyente se recueste, porque lo que le voy a decir lo va a matar, pero muérase de una vez para que pueda resucitar con Cristo. Y si usted es la primera vez que escucha esto o no ha sido muy evangélico, entonces no le va a preocupar mucho, pero sí va a investigar. Las dos bestias de las que hablan las cartas de Juan son los judíos y los romanos. Los judíos y los romanos. Lo que pasa es que para nosotros la enseñanza del anticristo y la enseñanza de las bestias siempre ha estado para el final de los tiempos, el final de los siglos. Entonces uno tiene la idea de que Chucky era el anticristo. Otros tienen la idea de que es alguno, cosa que no se debe, pero lo voy a decir para explicar que algunos han dicho que era alguno de los papas de la Iglesia Universal, en lo cual es un irrespeto a la fe de la Iglesia Universal. Otros dicen, no, que es un señor que está por allá en el oriente, que tiene unos tigres blancos y que domina a la gente. Ya andan buscando siempre que quién será el anticristo. Oído con eso. O que quién será la bestia. En el tiempo en que Juan escribió esto, la iglesia del primer siglo tenía mucha persecución. Oye, tenían persecución. O sea, no tenían problemitas como usted o yo. No, tenían persecución. No podían andar con la Biblia en el celular porque no había celular. Y no podían hablar de Jesús ni de Cristo porque los llevaban a la muerte. No como hoy en día que usted le dice a la gente, soy cristiano, soy creyente, o la gente le pregunta a usted, oye, usted es como evangélico, usted es como cristiano. No, en ese tiempo no se podía, porque eso le daba cárcel, le daba muerte, los sacaban de la familia. Bueno, entonces, ¿quiénes eran las dos bestias que más acusaban y perseguían a los cristianos? El Imperio Romano y los judíos. Los judíos se valían de los romanos para que los romanos ejecutaran los juicios que ellos no podían por su religión. Así lo hicieron con el primero, que fue Jesús. Ellos lo acusaron, pero no lo mataron. ¿Se lo llevaron a quién? Al romano, a César. Y entonces ya el Herodes y César ejecutaron el juicio y mataron a Jesús. Entonces tengan en cuenta eso. Ellos perseguían a la iglesia del Señor. Oído con eso. ¿Qué es un anticristo? Bueno, entonces anótelo o recuérdelo, por favor. ¿Qué es un anticristo? Yo estoy casi que seguro que, bueno, los que ya lo han escuchado antes, no hay problema con ello porque ya lo saben. Y los que no lo van a aprender y lo van a recordar también. ¿Qué es un anticristo? Son aquellos... Oiga, esto es maravilloso. Un anticristo, porque la gente piensa que viene un anticristo, no, los anticristos o un anticristo son aquellos que se oponen a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un anticristo no es lo mismo que un falso Cristo. ¿Qué es un anticristo? Uno que se opone con su enseñanza o con su vida a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso nos lleva a pensar y a reflexionar a la iglesia del año 2024. Usted que es cristiano, que le gusta ir a la iglesia, que le gusta llevar su Biblia, usted que gloria al Señor por todo, que lleva 50 años de cristianismo, luchando con el diablo, guerra espiritual, Dios ha ganado una, el diablo ha ganado otra, ahí vamos. Oiga, ¿qué es un anticristo? Un anticristo es cualquier ser humano. Recuerde esto, cuando Juan escribió las cartas, lea las cartas, por favor, hay que volver a la Biblia. Lean las cartas de Juan. Cuando Juan escribió las cartas, Juan dijo que el anticristo ya estaba en el mundo. Entonces, si usted le presta atención, ¿cómo es posible que hoy en día todavía le estén diciendo a usted no que el anticristo apenas va a nacer o que apenas nació? Y allá dice que ya estaba. Ahora, allá había anticristos y yo le aseguro a usted por 43 años de estar enseñando la Biblia que actualmente hay anticristos también. Y no aquí en Pereira solamente,
En Colombia y en el mundo hay anticristos. Incluso muchos de esos anticristos, ustedes todavía los están escuchando y les parecen grandes personajes y grandes personas. Ahora, son gente que está sinceramente engañada, pero son anticristos. ¿Por qué son anticristos? Cualquier persona que en la enseñanza y en la práctica rechace lo que Jesús hizo es un anticristo. Porque el que nos presenta a Cristo, el que nos introduce en Cristo, el que se ofreció para que Cristo se manifestara, ¿cómo se llamó? Jesús. Entonces, cuando usted, oído, rechaza, niega abiertamente, conscientemente, la enseñanza de Jesús, la enseñanza que Él trae para introducirnos, cuando usted rechaza lo que Él compró, lo que Él ganó, lo que Él hizo, usted lo rechaza, usted es un anticristo. Voy a dar ejemplos. Si usted ha nacido de nuevo y usted todavía cree en su corazón, allá en el interno, que usted es pecador, usted es anticristo. Aunque lleve 50 años en la iglesia. Y si su pastor todavía le dice a usted, nosotros que somos pecadores, nosotros que somos pecadores, o si usted todavía dice, yo soy un pecador, usted es anticristo. Oiga, pastor, pero usted, ¿por qué está ahí como bravo? Eso está muy duro. Yo voy a decirle eso, ¿por qué? Porque el Evangelio de Juan, las cartas del apóstol Pablo, aún las cartas de Pedro y la carta a los hebreos, dice así, que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos, santos, y que con una sola ofrenda quitó el pecado. Es que ni siquiera le metamos gracia, vámonos con Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he ahí, señalando a su primo Jesús, he ahí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ay, que yo soy pecador, entonces usted es anticristo, porque usted niega abiertamente que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y la sangre de Jesús lo limpió y lo lavó. Y aunque Él dice que lo lavó, lo justificó y lo glorificó, usted sigue diciendo, pero yo soy un pecador, una pecadora. Entonces usted es un anticristo. Por eso, actualmente hay muchos anticristos enseñando detrás de púlpitos a las personas, que son todos aquellos que invitan a las personas a hacer todo lo que cambió con el nuevo pacto. Todo lo que cambió con el nuevo pacto, si a usted lo invitan a hacerlo nuevamente, usted es anticristo. Entonces, por eso usted en su fe personal, en su creencia personal, usted tiene que estar muy atento a lo que dice la palabra. Mira, hace 8 días enseñamos lo de las cartas y uno de los creyentes me llamó la misma noche. Me dijo, ya empecé, ya llevo la primera de Tesalonicenses. Y al otro día me llamó otra vez por la mañana, ya llevo 3 cartas del apóstol Pablo en orden cronológico. Estaba leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque el evangelio eterno está ahí, contenido ahí. Si la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santos, ¿con cuántas ofrendas? Con una. Entonces, ¿usted qué hace pagando el precio? ¿Para qué? O sea, ¿qué le están cobrando? La salvación es gratuita. El perdón de pecados fue gratuito. Las bendiciones son gratuitas. ¿Qué está pagando? Si usted está peleando, ¿con quién está peleando? Si la Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, ¿a quién? Al diablo. Sí, o sea, ¿usted cree que cuando Jesús murió y resucitó, según la Biblia, lo destruyó? Entonces, ¿ustedes qué dicen acá? Que sí, bueno, que sí, y no, que sí o que no. Bueno, yo digo que sí. Yo no sé ustedes que están viéndome qué dirán, pero si usted todavía está peleando con el que Él destruyó, entonces o usted no acepta lo que Él dijo o Él no lo destruyó. Entonces por eso se convierte en un anticristo.
Porque usted abiertamente está diciendo, él lo destruyó, pero no importa, que yo lo resucito, lo levanto para que pelee conmigo. O sea, usted le lleva la contraria a Dios. Juan dice en el capítulo 1, si nosotros todavía estamos diciendo que somos pecadores, le hacemos a él mentiroso, porque él nos limpió de todo pecado. Entonces, amados, ¿qué es un anticristo? Es cualquiera que se opone a lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y con Jesús qué pasó en la cruz? Con Jesús se acabó la ley, cuando él muere. Con Jesús nos introdujo un nuevo pacto. Con Jesús hay un bautismo de un solo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Con Jesús hay una cena de comunión, que es su cuerpo y su sangre. Con Jesús hay una vigilia, que es la vigilia de los sentidos, no de castigar el cuerpo. Con Jesús, cuando él muere y resucita, nos introduce en una abstinencia de las obras y los deseos de la carne. Es decir, todo lo que cambió. Si usted no quiere ser anticristo, entonces usted lo que debe mirar es qué trajo Jesús en su muerte y su resurrección, qué fue lo que él, para qué él murió, para qué, cuál fue el propósito de la muerte de él. Entonces usted es anticristo cuando abiertamente rechaza a Cristo y dice, no, yo quiero otra vez quedarme antes de la cruz, yo quiero ser pecador, yo quiero tener guerras, yo no quiero tener seguridad de salvación, yo quiero pagar el precio, yo quiero pelear con demonios, yo quiero perder la salvación por la mañana, ganarla por la tarde, otra vez perderla por la noche. Por eso el creyente debe estar plenamente convencido. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Si usted aún no abraza a Cristo, entonces usted está diciendo que lo que él hizo no fue suficiente, Jesús. Cuando uno lee Hebreos le pega una confrontación muy fuerte a uno. Muy fuerte. Porque Hebreos le dice a uno que él murió una sola vez para siempre. Una sola vez y para siempre. Vamos a decir algo más para pasar. El jueguito de que, usted hace días que no viene a la iglesia, el hermanito Mario se descarrió. Oremos por hermano Mario, Señor, trae a Mario. Señor. Y entonces Mario viene y le dice, bueno, hermanito, usted tiene que arrepentirse porque usted se fue, se descarrió, dio mal testimonio, venga, ore conmigo, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, la sangre me limpia. ¿Y sabe qué dice Hebreos? Hebreos dice que usted no puede volverse a arrepentir. Porque usted una vez que es salvo para siempre. Pero es que me fui para el mundo a vivir. Sí, siendo hijo, se puso a vivir carnalmente, dominado por la carne, y entonces de la carne sembró carne y recogió muerte, recogió corrupción, problemas, situaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que volverse al Señor y decir, Señor, yo retomo. Yo no puedo volver a matar a Jesús otra vez. Señor, mata a Jesús nuevamente. Señor, sácale más sangre a Jesús para que me limpie. No, Él ya te limpió una vez. Por eso dice 3 cosas, para que pasemos del punto. 3 cosas. 3. Los que tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Tiempo pasado. Los que pisotean al Hijo de Dios. Y los que hacen resistencia. Este es el pecado más grande que tiene la iglesia. Los que resisten al Espíritu de gracia. Para esas personas no queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. No queda más. El infierno, no. Juicio y hervor de fuego habla de los juicios de Dios. ¿Qué le queda a una persona que, habiendo sido lavado, salvo, santificado, recibiendo todo, Dios lo llamó, Dios le dio el Espíritu Santo, Dios lo selló, nació de nuevo, se quiso volver otra vez como un marrano a revolcarse? Y fuera de eso Dios lo invita y él no quiere, pues ¿qué le queda? Los juicios de Dios. Número 1, puede llegarle un espíritu de parte de Dios para que no cree, se endurezca y si una vez se quede en el mundo. El espíritu ese que le llega no viene de parte del diablo, porque el diablo nada tiene que ver ni con usted ni con los hijos de Dios. Dios mismo se lo envía. Es un rebelde, entonces tenga para que siga en su rebeldía y una vez se autodestruya más rápidamente. ¿Qué le queda?
que cuando clame como tiene contristado al Espíritu Santo y no está en comunión, va a experimentar lo que experimentó David en el Salmo 32, en el Salmo 51, va a experimentar lo que es la sequedad espiritual, lo que es perder el vigor, lo que es sentirse alejado de Dios, lo que experimentó Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que no hay un momento más duro, más crucial, más triste en la vida de un ser humano, que es cuando necesita clamar al cielo y lo único que encuentra es un polvero, una sequedad, no siente a Dios por ninguna parte. Yo creo que eso no se puede comparar con nada, uno sentir que Dios le dio la espalda. ¿Qué más queda después de eso? La muerte. Una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, a los Satanás, a los diablos, que habiendo recibido todo de parte de Dios, ahora sí, no, que Dios ni que nada. Entonces, se vuelven a lo antiguo. Oiga, un anticristo es uno que rechaza abiertamente que con Jesús, con su muerte y resurrección, Dios nos pasó de muerte a vida. Del antiguo pacto al nuevo pacto. De las obras a la fe. Del hacer al reposo. Así que yo les hablo de esta manera porque sé que ustedes son iglesia y porque quiero creer en mi corazón, por lo poco que yo veo y lo poco que sé, que cada uno de ustedes realmente ha abrazado abiertamente el evangelio de la gracia. Ahí están firmes, ahí parados en el evangelio de la gracia. Usted pues, que es creyente, que ha nacido de nuevo, ¿no? Esto no es ni para los hermanos católicos, ni para los hermanos de ninguna otra religión, ¿cierto? Cada uno en su religión hace lo que tiene que hacer. Pero si usted ha nacido de nuevo, tiene que estar mentalmente convencido de su fe en Cristo. Completamente convencido. Bueno, para uno obtener crecimiento también es necesario conocer la historia. Estamos en la página 32. Saber qué fue lo primero que Dios dijo, lo segundo, lo tercero, y conocer todo este proceso. Vamos a mirar lo que dice Efesios 4:11, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11, y nos vamos para la página número 33. Mi consejo, mi sugerencia, a ustedes que están acá en el salón, a ustedes que están en la sala virtual, y a ustedes que me van a escuchar o mirar esta semana en diferido oído con esto, escuchen nuevamente la enseñanza. Por favor, escuchen la enseñanza. Póngale pausa cuando algo le llame la atención, póngale pausa cuando hay una cita bíblica, busque la cita, escriba la pregunta, haga la investigación, ore y siga. No se conforme con una sola vez, por favor. Esto hay que masticarlo, hay que digerirlo. Efesios 4:11. ¿Lo tenemos allí en la Biblia? ¿Lo tenemos ya? Efesios capítulo 4, versículo 11. Recordemos que Efesios es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Efesios 4:11. Dice de la siguiente manera. Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia. Dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas, dio pastores y también ¿qué? Maestros. 5 dones, 5 regalos que Dios, el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, le entrega a su esposa, a la iglesia del Señor. Vamos a recordarlos. Hay una forma en que yo les he enseñado, así que usted rápidamente lo va a hacer. Si es la primera vez y usted tiene la cartilla, en esta página en blanco dibuje su mano, por favor, ahí con un lapicero, dibuja la mano, si es la primera vez. Y si no, pues igual usted ya, la mayoría lo han escuchado, pero vamos a recordar. Siempre que usted esté haciendo cualquier actividad, entonces va a recordarlo. La mano tiene 5 dedos, hay 5 ministerios. El 5 es el número de ministerio, de servicio. El primer dedo, el pulgar, vamos a colocar allí apóstol. Apóstol, el primero, porque este es el dedo que amarra la mano, es el dedo que ayuda a sostener para escribir, para la cuchara, para el martillo, para la herramienta, para la maceta, para pelear. Es el dedo que ayuda a amarrar, apóstol. El segundo dedo, profetas. Profeta, que es el dedo que señala, el índice. Siempre que uno dice algo, generalmente utiliza el índice, no utiliza casi ningún otro dedo para señalar algo, sino que siempre dice ahí está o esa persona. El tercer dedo, el dedo
¿Cómo se llama este dedo? Pero el dedo, ¿cómo se llama? El corazón, no, este corazón, este dedo que es pulgar, índice, el dedo del medio de la mano, es el más alto. Haga así su mano, vea que es el dedo más alto generalmente. Entonces vamos a utilizarlo como el dedo de los evangelistas. Profeta, apóstol, evangelista. Sigue el dedo anular, ¿sí? Recuerde que en la mano izquierda ese dedo tiene una vena que pasa directo y va al corazón. Es el dedo anular, el dedo donde va la argolla, que son los pastores, y el quinto dedo es el más pequeño, el índice, que es el meñique, que es maestro. Entonces recordemos, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Lo tiene ahí? Apóstol, profeta, de acuerdo a la función. Ay, el apóstol es el que amarra, es el que enseña pastores, el que funda iglesias, el que trae doctrina, el que corrige. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor tenía 12 discípulos que cuando murieron se convirtieron en los 12 apóstoles. Uno se ahorcó, entonces llamaron a Matías para que ocupara el lugar de Judas. El Señor estableció en el Nuevo Testamento también a otro apóstol, que es el apóstol abortivo, el apóstol número 13, que es el apóstol Pablo, como ministerios y regalos a la iglesia. En la línea de Jesús no existen apóstoles actualmente, porque él llamó 12 únicamente. En la línea directa de Jesucristo resucitado no existen apóstoles porque esos 12 murieron y Pablo también murió. Pero él sí estableció como ministerios para servir a la iglesia apóstoles, personas que dada su experiencia y su llamamiento sirven para enseñar doctrina, para corregir irregularidades en la iglesia, para formar pastores. Entonces hay apóstoles, hay evangelistas, hay profetas. Oído, ningún profeta, por eso digo que vuelva a escuchar la enseñanza, pare el cassette, pare el CD, pare ahí la red por la que esté escuchando, deténgala. Los profetas actuales, no hay profetas en la línea de los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta en la línea del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. No hay más profetas. Jesús fue profeta, pero sacando a Jesús aparte, el último profeta en la línea del Antiguo Testamento dice, la ley y los profetas van ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Eso está en los evangelios. Es que eso está metido ahí como un código y lo hemos leído, pero lo leemos y no le prestamos atención. La ley y los profetas van hasta Juan. Ahí llegó. Profetas, como el Antiguo Testamento ya no hay. Hay profetas en el Nuevo Testamento o en la gracia, pero como ministerio para servir a la iglesia. Ustedes ya no son profetas que adivinan cuándo viene el Mesías, porque el Mesías ya vino. O usted es anticristo y está esperando que venga. Me disculpan la sinceridad y la honestidad con la que les enseño. Pero si usted aún espera, entonces usted es anticristo, porque la enseñanza clara de la Biblia es que Jesús es Yeshua HaMasías, o Jesús el Mesías. Murió, resucitó, y Él es Cristo, el Señor, el Mesías. Hebreos 9 dice, estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Yo sé que ese fue un golpe bajo que le di a muchos que están todavía esperando que el Señor venga. Entonces, anticristos, aún esperando que el Señor venga cuando Él ya está presente. ¿Cierto? ¿O quién vive en usted? ¿Quién lo salvó? ¿Quién lo lavó? ¿Quién lo hizo nacer de nuevo? Bueno, entonces los profetas de ahora son profetas que deben hablarle a la iglesia utilizando como base siempre la palabra. Al punto de que ninguna profecía es de interpretación privada. Y al punto de que las profecías tienen que ser juzgadas. Entonces tengan en cuenta eso, porque hoy en día hay profecías en el oído, en secreto,
pero ninguna profecía es de interpretación privada y deben de ser juzgadas. El tercero son evangelistas, que actualmente también hay evangelistas. Evangelistas no existían antes de Jesús, sino después de Jesucristo resucitado. Un evangelista es un predicador que alcanza las multitudes. Ya ustedes conocerán a algunos pastores o algunos líderes o algunas personas que son evangelistas, que es la persona que le gusta estar tocando la puerta, el que se levanta en un bus, en un parque, el que en una reunión familiar tiene que hablar, es el que reúne gente en un estadio, hacen campañas en iglesias, son evangelistas, a ellos les gusta pescar personas. Viene el pastor, pastores hay bastantes, cada iglesia tiene un pastor o varios pastores con un pastor principal. Y están los maestros, que es el meñique, que son los que cogen el texto bíblico y lo explican, ¿cierto? Todo pastor debe tener los 5 ministerios. Por ejemplo, en mi caso debo ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cuáles ministerios en mí se manifiestan mal en este que les está hablando? El pastorado y el maestro. Son los 2 ministerios más fuertes en mí. Pastorear la iglesia y enseñar la palabra. Pero también debe haber función en los otros ministerios. Pero hay gente que es específicamente apóstol, o profeta, o evangelistas, o pastores, y algunos que son específicamente también maestros de la palabra. Todos podemos servir y ser útiles en la obra de Dios. Hay mucha gente que dice que no hay apóstoles actualmente, estoy de acuerdo con ellos, no hay apóstoles en la línea directa de Jesús, ni en la línea directa de Jesucristo, pero sí hay apóstoles como servidores. Lo que pasa es que los apóstoles de hoy en día, la gran mayoría, son personas con alguna prepotencia que quieren que les sirvan, ¿sí? Como si fuesen superiores, sino que son, al ser el que amarra, debieran de ser servidores que les sirven a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, que ayudan al ministerio para que el ministerio se levante. Bueno, ahí tenemos pues, hay que volver a escuchar la enseñanza para que la comprendamos bien, por favor. ¿Y qué más dice ahí? Él mismo constituyó. ¿Quién constituyó los 5 dones, los 5 regalos para la iglesia? ¿Quién los constituyó? Según el texto de Efesios 4:11. Sí, pero ¿quién? O sea, Cristo los constituyó. El que decidió que haya 5 ministerios es el Señor Jesucristo. Él es el que decidió que haya 5 ministerios para llevar a la iglesia, como dice el versículo 12, hasta que todos alcancemos unidad de fe, unidad de conocimiento, la estatura del varón perfecto, que estemos enteramente preparados para toda buena obra, que llevemos fruto pues para la gloria del Señor. Bueno, ¿qué es una tradición? Una tradición es una costumbre que se pasa de generación en generación. Aquí vamos a hablar de 1 o 2 y oramos. Por ejemplo, la ley de Moisés, los 613 ordenanzas de la ley de Moisés tenían muchas tradiciones o enseñanzas, que luego fueron tradiciones. Una de ellas, que la mujer después de dar a luz tenía que purificarse 40 días. Eso viene de la ley de Moisés. Como estos pueblos son pueblos resultados de la colonización y de la religión universal y protestante, entonces nos trajeron esa creencia hace más de 500 años y todavía sigue latente en nosotros. Por eso a veces cuando algunas personas se enteran de algunas culturas indígenas y de otras culturas, que a veces la mujer da a luz su hijo y una vez se va a trabajar o cosas como esas, se asombra y dice, ¿pero qué es eso? ¿Cómo pueden esas mujeres? Porque como ellos no recibieron esta religión, entonces no se afectaron. Pero el resto de la población, generacionalmente hemos recibido una tradición y se guarda en todas las iglesias, tanto protestantes, católicas, evangélicas y todas estas, incluso los creyentes que critican las tradiciones de la iglesia universal y dicen que no, cuando sus mujeres tienen hijos, también guardan los 40 días. ¿Dónde está eso? En la ley de Moisés. Entonces, yo no sé si las mujeres que están en gracia lo han cogido. ¿Sí? Oye, si tú estás en gracia, no tienes que sufrir cuando das a luz. Bueno, no hubo amenes porque aquí ya no piensan traer más hijos, pero oye, por las que vienen, una mujer en gracia puede reclamar la restauración de parir con cierto dolor,
pero no con la maldición. Que la maldición dice, aumentaré en gran manera tus dolores. Pero en gracia, en restauración, la mujer puede decir, Padre, en Adán y en Eva malditos, pero en Cristo benditos. Por lo tanto, sé que hay dolor en dar a luz, pero será suave porque yo no estoy bajo maldición, sino bajo bendición. Oiga, hay muchas mujeres que a mí me han testificado que sin dolor, porque han reclamado la sangre y han reclamado la bendición. Entonces ya saben ustedes que esta tradición que tenemos de los 40 días viene de la ley. Incluso las creyentes, incluso las de la gracia, a los 40 días van y se hacen todos sus saumerio y ya saumerio por acá, saumerio por allí, que los... tradición. ¿Por qué opera todo eso? Porque es que la abuelita lo hacía, la bisabuela lo hacía, la tatarabuela lo hacía, y hay que ver que esta señora que no lo hizo tiene dolores ahorita y aquella ya es maluco. Tradición. La tradición hace parte de nosotros, de nuestras creencias, nuestro subconsciente, y como estamos metidos en la tradición, pues entonces la tradición comienza a manifestarse en nosotros. Pero es solamente un ejemplo de tantos. La purificación, 40 días de purificación para volver nuevamente a estar con el pueblo y nuevamente estar con su marido. Oiga, 40 días de purificación. Y aquí viene algo muy importante que lo voy a dar como una, ¿cómo se dice? Una introducción para que usted el próximo miércoles esté ahí en lo que tiene que estar. Y es la idea, oiga esto, de la Inmaculada Concepción. No le digo más. Está el otro miércoles, la Inmaculada Concepción. Creencia en la Iglesia Universal y aún creencia en el corazón y en la mente de muchos cristianos. Y todo eso viene de la tradición. Entonces, por eso el Evangelio de la Gracia nos libera. El Evangelio de la Gracia nos para donde tenemos que estar, en el nuevo pacto, en Cristo, donde estamos bendecidos con toda bendición. Nosotros somos gente que cree plenamente, como el apóstol Pablo decía, que si nosotros amamos a Dios y hacemos la voluntad de Dios, todo nos ayuda para bien. Yo no puedo pararme a decir, todo me ayuda para bien, si yo no amo a Dios plenamente, con toda mi mente, mi alma, mi corazón, y si yo no estoy ahí en lo que tengo que estar. Pero si yo estoy en lo que tengo que estar, puedo decir tranquilamente, no hay ninguna condenación para mí, que estoy en Cristo Jesús. Bueno, pero vamos a esperar ahí hasta el próximo miércoles. Yo espero que usted hoy, cuando llegará el miércoles, para que hablemos sobre esto que es bien importante. Oremos al Padre hoy. Quiero recordarles, amados hermanos, bendecidos, que están acá presentes, los que están en la sala virtual, los que me van a escuchar en algún momento. Este es el año de la expansión, ¿sí? Es el año del dar a luz, del alumbramiento. Es el año de la manifestación visible y palpable de las promesas y confesiones que se han hecho en los años anteriores. Hemos estado declarando, creyendo, confesando. Este es el año de la manifestación y del avance cuántico. Para dar una expresión que se usa, salto cuántico, es que si algo se demoraba 5 meses o 1 año o 10 años para hacer, en este paso de fe puede ser así, en un momento, de estar de acá y pasar allá. Este es el año. ¿Qué se requiere de nosotros? Lo que Jesús dijo: si mis palabras están en ustedes y permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Oiga, pidan lo que quieran y les será concedido. Pero la palabra tiene que estar en nosotros y permanecer en nosotros. Y nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con la palabra. Mire, no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero usted y yo tenemos que estar ahí parados en lo que es creyendo y comprometidos. Compromiso con el Señor, comprometidos con el Señor en todas las cosas. Yo vivo por el Señor, respiro por el Señor, veo por el Señor, hablo por el Señor, escucho por el Señor, siento y gusto por el Señor, gano dinero por el Señor, tengo una congregación por el Señor, soy pastor por el Señor, vivo por Él, todo es por Él. Entonces, compromiso total con el Señor. Padre, gracias por cada hijo tuyo y por cada hija tuya, por cada persona que ha nacido de nuevo,
por cada persona que tiene inteligencia espiritual para reconocer a Dios en su vida, para involucrarse contigo en esta experiencia humana. Por cada persona que tiene inteligencia espiritual para saber que hay Dios de lejos y de cerca, que hay Dios en los cielos y Dios en la tierra. Gracias, Señor, por cada persona que ha nacido de nuevo. Gracias por el evangelio eterno, por Jesucristo, por la gracia. Gracias por el buen mensaje que nos edifica, nos consuela, nos anima, nos exhorta, nos afirma en la palabra. Señor, gracias. Y gracias, Padre, por los entendidos que hoy sacaron el tiempo para trasladarse a este lugar. Estos entendidos reciban 2 o 3 veces favor y gracias sobre ellos. Gracias por los entendidos que están en la sala virtual. Reciban también favor multiplicado sobre sus vidas. Y por este entendido o entendida que lo está mirando en diferido, gracias también, Señor. Porque según tu palabra, la gente que es entendida es la gente que se dispone para buscar a Dios. Así que aquí hay gente entendida, gente del reino, gente con inteligencia espiritual que cree y que está comprometida con la palabra. Señor, gracias por el favor, por la misericordia, por la abundancia. ¿Qué más podemos decirte sino gracias, Padre amado, Padre santo? Derrama favor, Señor. Quienes han tenido situaciones, te ruego que seas propicio a ellos y a sus circunstancias. Te ruego, Señor, que los abraces y los abrigues. Te ruego, Señor, que los desbloquees si han estado bloqueados. Te ruego que les abras puertas de oportunidad. Pero también te ruego, Señor, que como dice el libro de Jeremías 33, respóndeles, pero enséñales. Y dales la capacidad de obedecer la enseñanza y recibir la respuesta. A ti sea toda la gloria. Conmigo, allí donde usted está, aquí en el salón, en la sala virtual, o donde usted esté, conmigo, alabe a Dios un momento. Dele gracias al Señor. Padre, gracias, porque por ti somos, por ti existimos, por ti vivimos, por ti vestimos, por ti somos lo que somos y tenemos lo que somos. Por tu gracia. Te reconocemos. Gracias por este calor extraordinario que estamos experimentando. Gracias, Señor, por el favor que se nos da todos los días. Gracias por escucharnos y responder las oraciones. Señor, gracias por este pueblo hermoso que has llamado para que sean parte de la iglesia del Señor. Para todos, Señor, gracias. Y gracias para ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Si usted está allí en casa con alguien, abrácelo en este momento, salúdelo, bendígalo en el nombre del Señor. Ustedes que están acá en la sala presentes, cuando terminen sus oraciones, un abrazo, un saludo también. La gracia con ustedes, de mi corazón y del ministerio. Un abrazo para todos. Gracia y paz. Bendecidos.